Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Pokémon Diamante sin curarnos ni una sola vez en los centros Pokémon. Para hacer este reto vamos a seguir unas pocas normas, que son no curarnos en centros Pokémon, lógicamente, solo podemos capturar 6 Pokémon, aunque pueden ser cualquiera, no tenemos restricciones, y no podemos abusar del PC para curar a los Pokémon. Ya sabéis que cuando guardáis un Pokémon en el PC y lo sacáis, el Pokémon está curado y con todos los PP de los ataques al máximo. Vale, pues eso no lo podemos usar tampoco. Eso sí, sí que podremos utilizar ítems en combate y los Pokémon no mueren. A diferencia de los otros vídeos que he subido al canal, aquí si un Pokémon muere se le puede usar un revivir y volverlo a usar sin problema. Muy bien, comenzamos. Comenzamos la aventura viendo una noticia sobre un Gyarados rojo, una referencia a Oro y Plata, y nos vamos directamente a la casa de nuestro rival, al que he llamado Bob, tan solo porque me gusta el nombre. Y junto a él nos vamos al lago Veraz, donde nos encontraremos con el profesor y con Maya, quienes están mirando al lago pensando en sus cosas de gente con estudios. Nos acercamos a ver si podemos robarle algo de la mochila, y nos atacan unos Starly. Pillamos la Pokéball de Piplup y de 2 hostias nos salvamos. Salimos del lago para encontrarnos de nuevo con el profesor y con Maya. Lo seguimos a su laboratorio y allí nos da la Pokédex y al Piplup, al que llamaremos Pingu. Después de que Maya nos enseñe a capturar Pokémon, volveremos a la ruta 1 para pillar a un Bidoof, al que llamaremos Jerry, y un Starly, al que llamaremos Piolín. Avanzamos hasta la ruta 4 donde pillamos a un Badiou, al que llamaremos Flowey, y tras dar más de 50.000 pasos, ya que evoluciona por felicidad, y una de las formas más fáciles de hacer que suba la felicidad es así, corriendo como un loco por la ciudad. Le subimos un nivel y evoluciona a Roselia. Ahora tenemos nuestro primer combate contra Bob, al que derrotamos usando un par de desarrollos y a fuerza de absorber contra su Starly, y picotazo venenoso para su Turtwig. Tras esto llegamos al primer gimnasio contra Rocco. Deciros que a este punto solamente tenemos a Pingu y Flowey porque los otros dos se debilitaron por el camino, pero bueno, son suficientes. Spameamos desarrollo con Flowey, para así poder one-shotear a su Geodude y a su Onix, y con otros 2 absorber más, nos quitamos al Cranidos de en medio. Ya tenemos la primera medalla. Nos vamos ahora al Valle Eólico, donde el equipo Galaxia, los villanos de esta región, tienen a gente secuestrada y demás paranoias de equipo malo. Aquí nos enfrentaremos con Venus, y como todavía no hemos podido conseguir ni un solo revivir, seguimos solo con 2 Pokémon. Saca a su Zubat, al que respondemos con Flowey. Usamos desarrollo y atacamos con Megagotar, que aunque sea muy poco eficaz, será suficiente para poder debilitarlo. Saca a Purugly, nos curamos con una poción para poder resistir su arañazo, y con 2 Megagotar y un poco de suerte, ya que se nos activó la garra rápida en el último turno, conseguimos ganar. Seguimos nuestro camino al bosque Vetusto, y aquí nos encontramos con Malta, a la que le tenemos que besar la cara 3 veces por lo menos, porque nos va a hacer de ambulancia particular mientras estemos aquí. Aprovechamos esto para grindear fuerte, y evolucionamos a Piolín en Staravia, a Jerry en Vivarel, y a Pingu en Primplup. Justo al salir del bosque capturaremos este Pachirisu y lo llamaremos Alvin. Llegamos al segundo gimnasio donde nos enfrentaremos a Gardenia. Empezamos el combate con Flowey, con quien usamos desarrollo un par de veces y con hoja mágica nos deshacemos de su Cherubi. Cambiamos a Piolín para dar el último golpe al Turtwig de Gardenia y a su Roserade lo debilitamos de un solo golpe crítico de ataque ala. Ya tenemos la segunda medalla. Ahora que tenemos la medalla y podemos usar corte, entramos al edificio del equipo Galaxia para enfrentarnos contra Ceres. Saca a Zubat y nosotros a Jerry, quien con un corte y un golpe cabeza lo debilita. Saca su Skuntank, al que hacemos mucho daño con Jerry, pero nos lo acaba debilitando con Tajo Umbrío. Sacamos a Piolín y con 2 ataque ala terminamos el combate. Tras esto vamos al Monte Corona, aunque este nombre no tiene tanta gracia ya, no envejeció muy bien, y nos encontraremos con Cirrus, quien nos dice que el espíritu humano es débil y bla bla bla. Típica charla de desconocidos. Apenas llegamos a Ciudad Corazón nos encontraremos con Bob, quien nos reta a otro combate. Empieza con Starly mientras que nosotros sacamos a Jerry, quien con un par de golpes de desenrollar lo deja KO. Cambia a Grotel y nosotros a Piolín, con quien lo debilitamos con 2 ataque ala. A su Buizel lo debilitamos con una hoja mágica de Flowey y para su Ponita usaremos a Jerry de nuevo para que lo debilite con desenrollar. Ya en Ciudad Rocabelo por fin podremos comprar revivir en el centro comercial. No os imaginéis la falta que le he hecho a ese ítem. Y también tendremos el combate contra la líder Brega,
Saca a su Meditite, al que debilitamos con un ataque rápido y un ataque ala de Piolín. Le sigue Machoke, quien cae con 2 ataques ala, y para su último Pokémon, Lucario, sacamos a Flowey. Nos usa una garra metal que nos deja con un solo punto de vida, y respondemos con Paralizador. Utilizamos drenadoras y de un ataque óseo nos debilita a Flowey. Sacamos a Pingu, quien está 10 niveles por debajo, porque ahora mismo no estoy grindeando, ya que tengo miedo de quedarme sin PP. Tras bajar un poco la vida del Lucario, cambiamos a Piolín, para bajar el ataque de Lucario con gruñido, y curarnos con limonadas cuando podamos, hasta que por fin podemos pelear sin que nos quite demasiado con cada ataque, y con ataque ala y el daño de las drenadoras conseguimos ganar el combate. Ya tenemos la tercera medalla. Volvemos a Ciudad Corazón para ir a la Plaza Amistad a por la moneda amuleto, que nos servirá mucho a la hora de comprar pociones y demás, pero al salir vi que nos curaron a los Pokémon, así que no podemos volver aquí, ya que se consideraría explotar un método de curación. Ahora vamos a Ciudad Pradera, donde tendremos un combate contra Mananti, el líder de tipo agua. Saca a Gyarados y nosotros a Flowey, con quien conseguimos paralizarlo y usar drenadoras. Cambiamos a Pingu, quien a base de hierbalazo y el daño pasivo de las drenadoras lo consigue debilitar. Le sigue Quagsire, quien cae de un solo hierbalazo, y para su Floatzel cambiamos a Alvin, quien cae ante un golpe crítico de colmillo hielo. Sacamos a Piolín, quien gracias a intimidación y gruñido baja algo el ataque de este Floatzel. Atacamos con vuelo y él responde con un golpe crítico de persecución que nos deja a un PS. Atacamos con ataque rápido y con un último persecución nos debilita. Sacamos a Pingu y terminamos con un hierbalazo. Un poco más adelante nos encontramos de nuevo con Bob, quien nos reta a otro combate más. Empezamos igual que la última vez, con su Starly cayendo ante el desenrollar de Jerry y sacando después a Grotle él y a Piolín nosotros. Lo debilitamos con un par de vuelos y saca a Ponyta, al que respondemos con Pingu, quien con un solo rayo burbuja lo debilita, y a su Buizel lo debilitamos con un par de chispas de Alvin. Ahora vamos a estar persiguiendo a un reclutilla del equipo Galaxia hasta que se cansa de nosotros y nos da pelea, pero su Glameow no llegó a aguantar un solo fuerza de Jerry. Tras esto nos encontramos con Cynthia y nos da una poción para curar a los Psyduck que impiden pasar por la ruta 210. Vamos allí, les damos la poción y aparece de nuevo esta mujer para pedirnos que le llevemos un talismán a su abuela. ¿Y cómo le voy a decir que no? Llegamos a Pueblo Caelestis, donde nos enfrentaremos a otro recluta del equipo Galaxia, y al que tras derrotarlo se nos acercará esta señora que resulta ser la abuela de Cynthia. Nos da permiso para mirar las ruinas, y aquí nos habla de una leyenda de la región y nos da la Mode Surf. Al salir de las ruinas nos encontraremos de nuevo con Helio, al que antes se ha llamado Cyrus, que es su nombre en Hispanoamérica y en inglés, quien se raya porque ha habido una pelea ahí. Loco, no dejes a tu gente taponando lo único interesante del pueblo y no habrá pelea. Tras todo esto nos vamos a por la quinta medalla contra Fantina, la líder de tipo fantasma. Empieza con Drifblim y nosotros con Alvin, con el que casi lo conseguimos debilitar, pero no. Al menos lo hemos dejado paralizado. Sacamos a Pingu y a base de Surf nos deshacemos de él. Saca a Mismagius y nosotros cabemos a Flowey. Le atacamos con una bola sombra y cambiamos a Piolín. Recibimos mucho daño de un psicorrayo, pero le pegamos con un vuelo. Cambiamos ahora a Jerry y lo sacrificaremos para curar a Flowey. Cae y cambiamos de nuevo a Flowey para debilitarlo de otra bola sombra. Saca a Gengar y nosotros a Pingu. Usamos un Surf, curamos de nuevo a Flowey y como no nos quedaba más PP de Surf, atacamos con una garra metal que apenas le hace daño. Nos debilita a Pingu y cambiamos a Flowey para debilitar al Gengar de una bola sombra. Ya tenemos la quinta medalla. Al salir del gimnasio nos encontraremos de nuevo con Cynthia, quien nos cuenta que se ha enterado de la movida del pueblo de su abuela y nos da las gracias. Vamos a Ciudad Canal y aquí encontraremos a la primera de las dos formas que tenemos para recuperar los PP de los ataques, el quitamovimientos. Hablaremos con él para que nos quite una de las Mo que ya no tienen PP, y la volveremos a aprender ya que tienen usos infinitos, y así recuperaremos los PP. Cerebro Galaxia, lo sé. De camino al gimnasio nos encontramos de nuevo con Bob, y nos reta una vez más a otro combate. Empieza con Staravia y nosotros con Jerry, quien de 2 fuerzas lo debilita. Saca a Grotle y nosotros cambiamos a Piolín, quien de un solo vuelo lo deja KO. Saca ahora a Ponyta y nosotros a Pingu, aunque había olvidado que no quedaban PP de Surf, así que tuve que cambiar a Jerry, quien también tiene este ataque y lo debilita de una. Saca a Hercross, nosotros a Piolín y recibimos un tajumbrío antes de utilizar vuelo y debilitarlo de un golpe. Para terminar saca a Buizel y nosotros a Flowey, quien de una sola hoja mágica termina el combate. Tras esto vamos a la Isla Hierro para grindar un poco con nuestro nuevo colega Quinoa, y aquí conseguimos que Piolín evolucione a Staraptor, Pingu a Empoleon, y tras usar la piedra Día que encontramos en este sitio, Flowey evoluciona a Roserade. Volvemos a Ciudad Canal y vamos al gimnasio donde nos enfrentaremos a Acerón, el líder de tipo acero. Empieza con Bronzor y nosotros con Pingu, quien con 2 Surf lo debilita. Le sigue Steelix, al que bajamos con un solo Surf, y por último su Bastiodon también cayó de un solo ataque, una medalla muy facilita. Tras conseguir la medalla, Bob nos dirá que vayamos a la biblioteca donde nos vemos con Maya y el profe. Nos manda a investigar los lagos, pero mientras hablamos...
se escucha una explosión y tenemos que ir a investigar, pero antes de eso nos iremos a la cueva Extravío para capturar al último miembro de nuestro equipo, este Gible, al que llamaremos Baby Shark. Nos vamos al lago Valor, donde descubrimos que la explosión ha sido cosa del equipo Galaxia. Mirad a este pobre Magikarp. ¡Salvajes! Entramos en la cueva donde nos veremos con uno de los comandantes del equipo Galaxia, Saturno, y pelearemos contra él. Empieza con Kadabra y nosotros con Flowey, quien cae de un psíquico ya que no lo teníamos curado. Sacamos a Jerry, al que casi nos one-shotea de un psíquico, pero consigue sobrevivir y de una fuerza lo debilita. Saca a Toxicroak y nosotros cambiamos a Piolín para debilitarlo de un solo vuelo, y por último a su Bronzor lo debilitamos de un par de abocajarro y un vuelo. Tras esto nos iremos al lago Veraz, donde ayudaremos a Maya a derrotar a otro de los comandantes, Venus. Empieza el combate con Golbat y nosotros sacamos a Piolín, con quien lo debilitamos de 2 vuelos. Saca a Bronzor, al que derrotamos con un par de bolas sombra de Flowey, y por último saca a Superugly, y nosotros a Pingu. Nos duerme con hipnosis y nos hace perder unos cuantos turnos, pero cuando nos despertamos atacamos con hierbalazo y picotazo hasta que lo debilitamos. Y tras este combate, Baby Shark evoluciona en Gabite. Vamos ahora a Ciudad Punta Neva para combatir por la 7ª medalla contra Inverna, la líder de tipo hielo. Empieza el combate con Snover y nosotros con Pingu, quien de un solo foco resplandor lo debilita. Cambia a Medicham y nosotros a Piolín para quitarle bastante vida con un vuelo, pero nos responde con un palmeo que nos consigue paralizar. Cambiamos a Flowey mientras ella cura a su Medicham, y tras 2 bolas sombra lo conseguimos debilitar. Saca a Sneasel y nosotros cambiamos a Pingu, quien lo debilita de un foco resplandor, y por último saca a su Aboma Snow, quien nos hace mucho daño de un mazazo, pero que también cae con el foco resplandor de Pingu. Ya tenemos la 7ª medalla. Ahora que podemos usar la mod de treparrocas, vamos al lago Agudeza, donde nos encontraremos a Bob, lloriqueando porque Ceres, la 3ª comandante del equipo Galaxia, le ha ganado. Dejamos aquí a Bob, como buenos amigos que somos, y nos vamos a la base del equipo Galaxia en Ciudad Rocabelo para enfrentarnos por fin a su líder, Helio. Empieza el combate con Murkrow y nosotros con Piolín, quien con un vuelo, un ataque rápido y un placaje, ya que se había curado con una poción, lo bajamos. Le sigue Sneasel, para el que cambiamos a Jerry, y con 3 golpes roca lo debilitamos, y por último a su Golbat lo derrotamos con un par de chispas de Alvin. Tras el combate nos da la Master Ball y dice que ya han terminado con la movida que estaban haciendo con los Pokémon legendarios, así que nos deja seguir. Avanzamos hasta la sala en la que están los legendarios y nos volveremos a enfrentar con Saturno. Saca su Kadabra y nosotros a Piolín, con quien lo debilitaremos de un solo vuelo. Saca a Bronzor, al que respondemos con Flowey y con Bola Sombra y Hoja Mágica lo debilitamos. Por último, para su Toxicroak, sacaremos a Pingu, quien tras recibir mucho daño de una demolición, lo consigue bajar con Surf. Liberamos a los Pokémon y nos vamos corriendo a la columna Lanza, donde nos esperan los otros 2 comandantes del equipo Galaxia y Helio. Aquí tendremos un combate doble junto a Bob contra Ceres y Venus. Sacan a sus Bronzor mientras nosotros sacamos a Piolín y Bob a Munchlax. Tras un par de vuelos y un ataque rápido conseguimos bajar a uno de los Bronzor para ahora tener enfrente a Skuntank, al que atacamos con vuelo, pero que con un lanzallamas y el paranormal de Bronzor casi nos debilitan a Piolín. Sacamos a Jerry y Bob cambia a Staraptor, quien con un golpe crítico de Abocajarro baja al otro Bronzor. Debilitan al Staraptor de Bob y a nuestro Jerry, y sacamos a Ponyta y a Pingu, quien con un Surf consigue hacer mucho daño a todos, debilitando al Ponyta de Bob y dejando a los 2 Pokémon enemigos con poca vida. Bob saca a Heracross, con quien debilita tanto a Skuntank como a Purugly, y por último los 2 Golbat caen con un mordisco de Torterra y chispa de Alvin. Ahora nos enfrentaremos por última vez con Helio. Saca a Honchkrow y nosotros a Piolín, con el que lo debilitaremos de 3 vuelos. Le sigue Weavile, al que respondemos con Pingu, y con un foco resplandor y 2 Surf lo debilitamos también. Saca a Gyarados, al que respondemos con Alvin, pero de un Giga Impacto nos debilita. Cambiamos a Flowey, quien usa drenadoras para infectarlo, pero que cae con un colmillo hielo. Cambiamos ahora a Pingu y usamos Hierbalazo, que junto al daño de drenadoras es suficiente para debilitarlo. Por último saca a su Crobat, al que debilitamos con 2 Surf. Y así hemos desbaratado los planes de este equipo. Ahora toca lidiar con el Dialga, al que capturaremos con la Master Ball que nos dio Helio. No voy a luchar contra esta especie de dios del tiempo, me niego. Una vez salvado el mundo, nos iremos a Ciudad Marina a por la última medalla. Aquí combatiremos contra Electro, el líder de tipo eléctrico, que empieza el combate con su Raichu, mientras que nosotros sacaremos a Baby Shark, quien con un solo terremoto lo debilita. Cambia a Octillery, se me hace rarísimo que tenga este Pokémon en un gimnasio de tipo eléctrico, la verdad, y nosotros sacaremos a Flowey, quien con 2 Hoja Mágica lo debilita también. Le sigue Ambipom, para el cual sacaremos a Piolín, con quien lo tumbaremos de un solo Abocajarro, y por último saca a su Luxray, y nosotros cambiamos a Baby Shark para tumbarlo con un par de terremotos. Saliendo de Ciudad Marina nos encontraremos a Yasmina, una líder de Yoto, quien nos dará la Mo Cascada, otra referencia a la segunda región como el Gyarados rojo del principio, vaya. Antes de seguir le daremos un caramelo raro a Baby Shark para que suba al 48 y ahora sí evolucione a Garchomp. Antes de ir a la liga os voy a enseñar el segundo método que he usado para poder recuperar los PP. Plantar vallas.
La valla Zanama cura 10 PP del ataque que queramos, y necesita 16 horas para crecer desde el momento en el que se planta. Así que las plantamos, las regamos, esperamos a que pasen esas horas y las recogemos. Fácil. Ahora que tenemos todas las medallas, nos vamos a la Liga Pokémon, pero justo antes de entrar, Bob nos parará para tener un último combate contra nosotros. Empieza el combate con Staraptor, mientras que nosotros sacamos a Alvin, quien de un chispazo lo debilita. Le sigue Torterra, para el que cambiaremos a Piolín, con el que intentaremos bajarlo a retrocesos, pero viendo que estaba spameando síntesis, cambiamos a Pájaro Osado. Saca a Floatzel y nosotros volvemos a cambiar a Alvin, quien con 2 chispazos lo debilita. Le sigue Snorlax, para el que sacaremos a Baby Shark, y con 3 Garra Dragón lo conseguimos bajar. Saca ahora a Heracross, y nosotros mantenemos a Baby Shark para bajarlo también con Garra Dragón. Y por último saca a sus Rápidas, al que debilitamos con un Surf de Pingu. Ahora que por fin entramos contra el alto mando, nos enfrentaremos contra Legrand, entrenador de tipo bicho. Su Dustox cae con un solo Pájaro Osado de Piolín, y su Drapion, pese a habernos hecho mucho daño con un colmillo hielo, acaba cayendo con el terremoto de Baby Shark. Volvemos a cambiar a Piolín, y con Pájaro Osado conseguimos debilitar a Heracross, a Vespiquen, y tras curarnos con un Restauratodo, a su Beautifly también. El segundo miembro del alto mando es Gaia, entrenadora de tipo tierra. Empieza el combate con Quagsire y nosotros con Flowey, quien lo debilita de un solo hoja mágica, al igual que a su siguiente Pokémon Whiscash. Saca a Sudowoodo y nosotros cambiamos a Pingu, quien tras resistir un terremoto lo debilita. Saca a Hippowdon y nosotros a Baby Shark. Curaremos a Pingu y atacaremos con Garra Dragón. Cambiamos a Pingu esperando que nos volviese a usar Roca Afilada o Maldición, pero parece que nos leyó el cambio e hizo terremoto, debilitando a Pingu. Cambiamos ahora a Flowey, con quien le hacemos bastante daño pero también cae de un solo ataque. Sacamos a Baby Shark, quien casi debilita a este Pokémon pero que acaba cayendo ante un terremoto. Sacamos ahora a Jerry, quien finalmente consigue debilitar al Hippowdon a base de cascadas. A su último Pokémon, Golem, también lo debilitamos con cascada. El tercer miembro del alto mando es Fausto, entrenador de tipo fuego. Saca a Rápidas y nosotros a Pingu, con quien no hacemos demasiado daño por culpa del sol y acaba debilitado por una quemadura. Cambiamos a Baby Shark, quien con terremoto consigue debilitar al Rápidas y a su siguiente Pokémon, Infernape. Saca a Lopunny y nosotros cambiamos a Piolín, con quien lo debilitamos tras una bocajarro y retroceso. Saca ahora a Steelix y nosotros cambiamos a Jerry, con el que apenas le hacemos daño de una cascada. Aprovechamos para curar a Pingu con un Revivir y un Restauratodo, y al turno siguiente cambiamos para debilitar a Steelix de 2 Surf. Su último Pokémon es Drifblim, al que debilitaremos con la bola sombra de Flowey. El cuarto miembro del alto mando es Delos, entrenador de tipo psíquico. Empieza el combate con Mr. Mime y nosotros con Baby Shark. Tras unos cuantos triturar conseguimos debilitar a este Pokémon. Saca a Medicham y nosotros cambiamos a Piolín, quien consigue bajarlo de 2 Pájaro Osado. Le sigue a Alakazam, para el cual cambiaremos de nuevo a Baby Shark, pero al ser más rápido que nosotros nos debilitará de un solo psíquico. Cambiamos a Jerry para curar a Baby Shark y nos lo debilitará de una onda certera. Volvemos a sacar a Baby Shark, quien con 2 terremotos debilita por fin al Alakazam. Le sigue Girafarig, quien cae de 2 Garra Dragón, y por último saca a Bronzong. Cambiamos a Pingu esperando hacer bastante daño, y a base de insistir con Garra Umbría conseguimos casi bajarlo. Cambiamos a Baby Shark y con triturar lo debilitamos. Y para terminar tendremos el último combate contra la campeona de Sinnoh, Cynthia. Empieza el combate con su Spiritomb, mientras que nosotros usamos a Baby Shark. Atacamos con Garra Dragón hasta que utiliza su Restauratodo. Viendo que no hacemos demasiado daño, decide usar Terremoto con la buena suerte de que justo cambia a Lucario, quien no consigue sobrevivirlo. Saca su Garchomp, al que respondemos con Piolín para bajarle el ataque con intimidación. Conseguimos bajarle algo de vida, pero nos debilita. Cambiamos ahora a Alvin, nuestra arma secreta, quien consigue reducir el ataque de Garchomp al mínimo gracias a Encanto, aunque acaba cayendo por terremoto. Cambiamos a Pingu, que no recibe mucho daño de una demolición y debilita a este monstruo. Saca a Gastrodon, al que respondemos con Flowey y conseguimos bajarlo de 2 hoja mágica. Vuelve a sacar a su Spiritomb, para el cual usaremos a Baby Shark y lo curaremos con un Restauratodo antes de usar Terremoto para debilitarlo. Saca a su Milotic y nosotros a Flowey, con quien aprovecharemos para curar a Baby Shark y usar drenadoras antes de caer de un par de Surf. Cambiamos a Alvin, quien hace bastante daño con Super Diente, pero que acaba cayendo tras curar a Milotic. Sacamos ahora a Pingu, quien con mucha paciencia y a base de Garra Umbría y el daño pasivo de las drenadoras, consigue bajar este Pokémon. Para terminar saca a su Roserade, quien consigue debilitar a Pingu, pero que finalmente cae de un terremoto de nuestro Baby Shark. Y así hemos conseguido pasarnos este juego sin pisar ni una sola vez los centros Pokémon. ¿Ha sido desafiante? Sí, bastante. ¿Lo recomendaría? No. No hagáis esto. Ha habido momentos en los que no sabía cómo seguir en el reto, y menos mal que conseguimos llegar a Ciudad Canal relativamente pronto, y pudimos usar al quitamovimientos, porque si no, no habría sido capaz de hacer esto. Muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado podéis dejar un like, un comentario retándome a otro reto diferente, y si os queréis suscribir recordad activar la campanita
para estar atentos a cuando suba contenido. Ahora sí, me despido. ¡Hasta luego!